Familia Teo, qué alegría compartir con ustedes este espacio tan especial que Dios nos regala. Por alguna razón no nos permitía, pero ya estamos acá. Veamos, a ver. Tenemos un espacio muy especial que cada semana tenemos este podcast de Dani y Vale. El podcast de Dani y Vale, un espacio donde muy especiales que se enfocan en acompañar parejas. Testimonio de vida es precioso. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Vale. Se logró. Se logró, ya estamos acá en vivo y en directo. Dani, hoy tenemos un live tan bonito y estoy muy feliz de que podamos compartir este espacio. Acá ya veo a nuestros invitados, ellos son Xiomi y Saúl, muy contentos. Yo me escuchaba el testimonio de ellos. ¡Ay, qué bueno que estén acá! Hola, Xiomi y Saúl, ¿cómo van? ¿Cómo estás? Hola, ya, esperen, Hola, nos Xiaomi, hola, acomodamos Saúl. aquí tres, así para que nos Sí, veamos. no se preocupen. Qué lindo que además que tienen la imagen de la Virgen de Satanudos. Es una Ah, advocación preciosa. Seguro no nos conocemos entre nosotros, pero nos presentamos. Yo acá presento a Dani. Dani es la fundadora de la aplicación de Teo. Acá estamos para todas las personas que se están conectando con Xiomi y Saúl, esta pareja de esposos que acompañan más matrimonios y que hoy vamos a tener un contenido precioso con ellos. Mi nombre también es Vale de Teo App. Entonces, bueno, qué gustazo estar acá en esta conversación. Bueno, un gusto para nosotros. Gracias por la invitación. La verdad, muy motivados a hablar del testimonio nuestro y poderle ayudar a mucha gente a través de este testimonio. sí, estamos Completamente. felices. Además que nuestras nietas son fans de Teo. Nosotros tenemos 5 nietos y nuestras nietas, las que están ya más grandecitas, que entienden más, son fans número 1. Se Se duermen duermen, con Teo. se duermen con Teo, piden el cuento de Jesús, o sea, no, o sea, nosotros felices de estar aquí. Ay, qué precioso. Qué belleza que sean abuelitos y que sus nietas estén usando Teo. Gracias por dejarnos saber. De verdad que me da un gusto enorme tenerles acá, que hayan aceptado nuestra invitación. Creo que el tema hoy es fascinante porque hablar de crisis en matrimonios es a la final todo el mundo pasa por un momento de prueba, ¿no? Es el momento de la prueba, el momento donde el amor se pone a prueba también, pero también creo yo que es esa escuela silenciosa para los niños, ¿no? Nuestros hijos, cómo aprenden viendo de papá y mamá cómo se reconcilian, cómo llevan sus problemas, sus discusiones. Así que creo que aprender de ustedes hoy nos va a traer mucho. Así que gracias por estar aquí. Ay, tan Nos bella, gustó. tan bella. Nosotros decimos que los hijos no obedecen, sino que imitan. Entonces, lo que vean en casa es lo que van a repetir, con toda Muy razón. completamente, pero ustedes ya iniciaron con todo, vean, ya botándonos una frase. ¿Qué les parece si iniciamos con una sencilla oración? ¿Nos quisieran ayudar, Xiomi o Saúl? De inicio. Bueno, amado Jesús, queremos darte infinitas gracias por este momento que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por este regalo de podernos reunir hoy precisamente en esta fiesta tan maravillosa del Sagrado Corazón. Te pedimos que a nosotros, que a todos los que están conectados, que a todas las personas a quienes Teo les permite tener cercanía contigo, bendigas, guardes, protejas y los guardes en tu corazón. Llena de tu Espíritu Santo este momento, este ratico que vamos a compartir juntos y que seas tú el que fluya a través de Vale, a través de Dani, a través de nosotros, para que sea todo para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué belleza, muchas gracias. De verdad Bueno, que hoy empecemos. yo les quiero contar algo. Nosotros somos un matrimonio de muchos signos, o sea, en todo estamos viendo a Dios. Y hoy decíamos, qué regalazo hoy, que es la fiesta del Sagrado Corazón, poder estar haciendo esto. Yo sentía que precisamente el Padre en la Eucaristía esta mañana decía, del corazón de Jesús es donde aprendemos a amar, es donde fluye el amor, pero de donde aprendemos en nuestra humanidad a amar. Y yo decía, para ser papás y para construir familia, necesitamos sí o sí aprender de Dios, aprender a amar y dejar que Él nos llene para eso. Entonces, para nosotros es una emoción que sea en esta fiesta que estemos aquí. Es cierto, sí, sí, no, nada es coincidencia. Dios sabrá por qué nos puso hoy precisamente, ¿no? En su providencia, esta fecha.
Me encantaría conocerlos, Xiaomi y Saúl. Me encantaría que nos cuenten y nos cuenten a todos los que estamos acá, nada, de dónde vienen, qué hacen, cómo se conocieron, un poquito de ustedes. Bueno, a ver, comienzo yo. Mi esposa es de Ocaña, norte de Santander, en Colombia. Saúl, yo soy de Cali, Valle, Colombia también. Nos conocimos como hacia el año 88, más o menos, 87, eh, a través de mi hermano. La conocí primero a ella, fueron amigos. Y con los meses nos conocimos y yo tuve un sueño, mira, la recuerdo ahorita, tuve un sueño cuando nos habíamos visto un par de veces. Soñé que yo iba escalando la Torre Eiffel así por fuera como el hombre araña. Y a la mitad de la torre me encontraba con ella, nos dábamos un beso y seguíamos subiendo juntos. Ay, Yo no. dije, ve este sueño tan Pero raro. no teníamos nada, o sea, Y éramos éramos amigos. conocidos así. Y yo dije, este sueño tan raro, ¿ves? Pues la he visto como 2 veces. Y fueron Un como unos sueño cuatro profético. meses, como unos 4 meses antes de hacernos novios, porque justo en ese diciembre del 87 compartimos mucho en la feria de Cali y comenzamos a salir, a hacernos amigos y a principios de enero nos hicimos novios. Duramos 4 años de novios, nos casamos y Saúl es médico, yo soy comunicadora social, nos casamos y más o menos tuvimos nuestra primera hija y alrededor de los 3 meses de haber nacido nuestra primera hija tenemos nuestro primer encuentro, el encuentro extraordinario con el amor de Dios en un retiro querigmático precioso. Ese día el Señor, mejor dicho, ese día nosotros decimos que los matrimonios se casan por la iglesia, pero dejan a Dios en la iglesia. Y nosotros nos trajimos un pedacito de Dios, pero no nos lo trajimos todo. Y en ese retiro, ahí sí fue como si nos devolviéramos a la iglesia y le dijéramos, vente todo con nosotros, porque ese retiro definitivamente fue darle un giro total a nuestra vida y entender sobre todo, cuánto nos amaba. O sea, creo que una de las cosas que ha pasado con nosotros es que nos hemos sentido tan amados por Dios, que ese amor es lo que nos ha hecho tener más ganas de Dios, más ganas de Dios, más ganas de Dios. Y Dios la verdad fue súper bonito con nosotros porque sin darnos cuenta ella estábamos pasando por una dificultad, era que había sido la llegada de nuestra primera hija y nos habíamos desconectado y teníamos mala comunicación, la verdad. Entonces fuimos a un taller inicialmente de parejas, dijimos vamos porque necesitamos como conocer más de nuestra relación de pareja y finalizando ese taller de parejas que nos ayudó mucho, nos invitaron a ese retiro que cambió nuestra vida. Y bueno, y ya de allí, pues ya tuvimos nuestra primera hija y después de eso, pues tomamos la decisión, antes de quedar embarazados de nuestro segundo hijo, de que, bueno, quedamos embarazados y allí tomamos la decisión de que ya queríamos el bebé, pero que yo me iba a dedicar por completo a los niños. Y después de ese segundo bebé vino otra tercera, que es nuestra hija menor, y ya allí fue una experiencia donde nos dedicamos, yo diría que nos dedicamos de alguna manera a nuestra familia, pues Saúl trabajaba como médico, pero el tiempo que él no estaba era plenamente pues con nosotros y a la par pertenecíamos a un grupo donde Dios nos llamó a servir de manera casi que muy pronta y empezamos allí a servir con los niños, o sea, nosotros manejábamos el grupo de los niños donde estaban nuestros hijos. Y allí empezamos a enseñarles pues del amor de Dios y aprender, pues que es que nosotros estábamos también bebés, entonces a medida que aprendíamos para enseñarles, pues aprendíamos nosotros también y nos íbamos también metiendo más en todo esto de la iglesia del Señor. Tuvimos el privilegio de preparar a nuestros hijos para la primera comunión. En ese grupo éramos un grupo de matrimonios que varios papás tenían niños contemporáneos. Entonces, pues llegó la edad de la primera comunión y como todos iban al grupo que nosotros dirigíamos, bueno, ¿y ustedes por qué no lo preparan? Y nosotros, pues, oiganme, y muy curioso porque no éramos catequistas, pero el llamado del Señor nos lo hizo de una manera muy particular. Y bueno, pues acabamos nosotros súper juiciosos de estudiar, y tuvimos la posibilidad de prepararlos para la primera Y comunión. hay una anécdota con ese primer servicio, que fue el primer servicio nuestro, que yo le dije, cuando sí me dijo, nos pidieron que sirviéramos con niños y que los catequizáramos para primera comunión. Y yo le dije, no, amor, pero yo soy médico, yo no les hablo a niños de Dios, no tengo ni idea.
Y recuerdo que nos llegó el material y yo dije, ay, señor, pero ¿tú qué quieres? No, pues yo esto no sé. Y cojo yo el libro y en la primera página decía, gracias por decirle sí al Señor en este servicio. Yo Mm. sentí claramente como si Dios me hubiera dicho, te estoy diciendo que me sirvas en esto. Y ahí comenzamos a servir a Dios con nuestros hijos en un ministerio de niños. Ya después el Señor nos saca de allí y nos lleva a una de las parroquias más emblemáticas de Cali. Nos lleva a vivir, literal. O sea, vivíamos detrás de la parroquia. Y fuimos allí o sea, no, por coincidencia no. Dios nos llevó a vivir allí. Y resulta que pasaron como unos 6 meses viviendo allí y el Señor nos empezó empezamos a involucrarnos en esta parroquia y ya nos volvemos en ese instante, nos invitan a ser ministros extraordinarios de la Eucaristía, pero una cosa iba llevando a la otra porque unos chicos conformaron un grupo de preadolescentes y los dos fundadores tuvieron llamados vocacionales, era un hombre y una mujer y él se fue para los carmelitas descalzos y ella se fue para las comunicadoras eucarísticas y el grupo quedó sin quien lo dirigiera. Y el padre le dijo a una chica que le ayudara y nosotros le dijimos, nosotros también le ayudamos. Y empezamos a coordinar este grupo. Nuestros hijos estaban en esa edad y empezamos a coordinar el grupo de preadolescentes. Este grupo en algún momento se volvió un grupo no solamente de preadolescentes, sino que además de los preadolescentes, entonces se formó, iban creciendo y a medida que iban creciendo iban aumentando los grupos, entonces ya ahora también de adolescentes, ya después de universitarios, ya después de profesionales jóvenes, tuvimos grupos de papás y luego de eso terminaron, ya el Señor dijo, bueno, nuestros hijos empezaron a casar y el Señor dijo, ahora los voy a sacar de allí. Y nos sacó de allí, duramos como 20 años en esa parroquia y nos sacó de allí hace más o menos unos 3 años, nos llamó para servir con matrimonios y en este momento hacemos nuestro servicio, es para, acompañamos parejas de novios, eh, De matrimonios, Sí. matrimonios en crisis, personas individuales y hacemos un curso de preparación para el matrimonio. que se Y llama, un amor para la historia. que ahora les contamos porque se llama así. Y mira que cuando comenzamos a servir con pareja, yo le decía a Xiaomi, amor, qué bonito que nosotros trabajamos como 15, 20 años con jóvenes y trabajando tanto tiempo con jóvenes, con adolescentes, nos dábamos cuenta que gran parte de las heridas que tienen los muchachos las ocasionamos desafortunadamente nosotros como papás, involuntariamente, porque nadie nos enseña a ser papás, no tenemos un manual adecuado para ser padres y las heridas que les ocasionamos involuntariamente son muchísimas. Entonces yo le decía, qué bueno que ahorita vamos a comenzar a trabajar donde comienza a formarse la familia, que es en la pareja. De hecho, me gustaba muchísimo las charlas que daba el Papa León en este fin de semana en España, donde invitaba a los jóvenes a la vocación del matrimonio, Mm. porque desafortunadamente ya muchas parejas, muchos jóvenes no creen en el amor. Y entonces nosotros decíamos, nos encargamos, estamos trabajando ahorita donde nace la familia, donde se construye el amor y qué bueno que se construya con bases sólidas. Bueno, y eso somos, tenemos 3 hijos y 5 nietos. Esa es nuestra historia ahí, Flash. Hay flash. Sí, eso fue ya, bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga. Siguen escalando y siguen escalando la Torre Eiffel, ¿no? ¿Cuánto? Sí. Bueno, y cuando en el 2015 tuvimos la oportunidad de ir a París y puse una foto de los dos así junticos dándonos un beso en la Torre Eiffel y puse sueño cumplido y conté esa historia. Yo decía, increíble, Dios ya lo sabía, de antes me lo había revelado en un sueño. Vamos caminando para el cielo. Ahora les Ay, contamos esa anécdota que tiene todo que ver con el tema de hoy. Precioso, precioso. A mí me encanta esto que nos han compartido. Siento que ya tenemos como en panorama un poquito de lo que Dios les ha permitido y regalado. Pero yo quiero como llegar, porque yo me estaba escuchando un podcast que les habían hecho a ustedes y me impactó mucho y la verdad me dio mucha risa cuando hablan de la crisis y entonces Xiaomi estaba en crisis y entonces Xiaomi diciendo, no, ya nosotros nos íbamos a separar. Y entonces, y Saúl tan tierno, y yo no tenía ni idea que estábamos en crisis y que puede pasar un montón, que puede pasar muchísimo de una persona en la relación puede sentirse muy mal y la otra no estar, pero
pero ni idea. Entonces, bueno, cuéntenos un poquito como de esas crisis que ha habido en el matrimonio y lo que han aprendido, digamos, como de las crisis que puedan contar, digamos. Yo pienso que ese ejemplo es muy bonito porque lo que tú dices, Valen, es que para ella estábamos en crisis. Imagínate, llegó a pensar en separarse y yo ni idea, porque yo estaba encerrado en mi trabajo. La verdad, ¿qué nos estaba llevando a la crisis? Monotonía, el de pronto haber dejado la prioridad de la familia por el trabajo, porque uno como hombre se preocupa mucho por el La suplir provisión. las necesidades económicas de una familia. Entonces, mirar cómo conseguíamos para más dinero para suplir la necesidad. El servicio también, servíamos mucho en la iglesia. Y eso nos fue desconectando. Y yo recuerdo que una de las quejas que me decía mucho ese hombre es, amor, es que tú no eres cariñoso, es que tú casi no eres cariñoso. Y la verdad que me tocó aprender porque venía de un modelo familiar donde el afecto, el abrazo, la caricia no me lo habían enseñado. Mis papás eran poco afectuosos, poco de abrazos, de apapuchar. Y me di cuenta con el paso de los años que para mi esposita y para generalmente para las mujeres eso es muy importante. Y me tocó aprender, me tocó aprender. Entonces estábamos pasando por eso, pero yo ni idea. Yo decía, bueno, mi compromiso es proveer, es estar, ser fiel, ser juicioso, ser responsable, pero ella quería más. Claro, y ahí hay un tema y es que muchas veces estamos en crisis, pero no sabemos el porqué de la crisis. De hecho, en esa anécdota que contamos, donde yo realmente había dicho, y primera cosa, ¿desde dónde mi salida era? No, separémonos, pues porque yo no tuve un modelo de familia que fuera el amor para siempre, ¿no? O sea, todos los modelos, todos mis modelos familiares de mis papás, de mis abuelos, de todo mi entorno era pues la puerta de salida está en la puerta trasera, que es la separación, y eso soluciona todo, entre comillas. Entonces, para mí eso era la puerta de salida. Y es muy particular porque en el momento en el que, cuando él se da cuenta que yo estoy en ese instante, que fue en un viaje que nos regalaron, y estamos allí en la playa de San Andrés, es una isla, para los que están fuera del país, es una isla en Colombia preciosa, que tiene un mar divino, y estamos ahí sentados los dos, como si fuéramos dos extraños sentados. Ese paseo fue, ese viaje fue un regalo que nos dieron a los dos, y él me pregunta, ¿y a ti qué te pasa? Y cuando me quedo pensando, ¿y a mí qué me pasa? Pero antes de eso, él me había dicho cómo se sentía solo, cómo se sentía que yo no le respaldaba la autoridad con nuestros hijos, que él no se sentía acompañado en su labor de papá, o sea, como en el respaldo, ¿cierto? Y yo me quedé, ahora, aquí hay una cosa importante que nosotros decimos de una manera fundamental y es, un matrimonio sin Dios es un suicidio. O sea, es imposible, de pronto suena como muy drástico, pero es imposible vivir la plenitud, la delicia, el goce, la razón, el motivo profundo del matrimonio sin tener a Dios, porque es que el amor humano es limitado. El amor humano es algo que se termina y es imperfecto. Y lo único que hace posible que tú y yo nos amemos hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Eso suena muy a película romántica, no, pero es que es hasta que la muerte nos separe, es para siempre, siempre, siempre. Es un amor divino y sobrenatural. Entonces, claro, en ese momento, cuando el amor humano se quita, pero yo previo a todo esto de sentir todo lo que yo sentía, gracias a Dios, he sido una mujer de oración. Pero ríanse, de oración así, que yo me iba para el Santísimo y yo le decía al Señor, pues o sea, necesitamos que convirtamos el agua en vino. Tú tienes que convertir, pero yo no tengo ni siquiera con qué ponerte un pocillo de tinto, un pocillo. No tengo ni siquiera, pon tú todo porque yo ya no quiero nada. Pero, y todos los días le decía eso a Dios. Yo ni siquiera iba a decirle a Dios, salva nuestro matrimonio, que no nos separemos. Yo iba a hablarle honestamente de lo que yo sentía. Entonces, en ese momento en el que logramos sentarnos los dos, tengo el primer milagro que ocurre es que yo lo escucho desde el corazón, porque a veces nos cuesta mucho trabajo escuchar en pareja desde el corazón. Escuchamos pensando que el otro nos está atacando. Entonces, escuchar desde el corazón, claro. Y él hablaba y yo era en silencio total. O sea, además, o sea, era la capacidad de poder estar realmente escuchando y validando. Cuando él voltea y me dice, bueno, ¿y a ti qué es lo que te pasa? Yo ni sabía qué me pasaba. Yo le dije, es que yo sueño
que tú y yo seamos como Efraín y María, como Romeo y Julieta. Yo soñaba, le digo, yo soñaba que tú y yo fuéramos un amor para la historia. Y él se queda viéndome con una ternura y me dice, tú y yo no podemos ser un amor como el de Efraín y María, como el de Romeo y Julieta, pero yo te propongo que nos cojamos de la mano y que seamos santos y que caminemos al cielo. Mm. Bien, óigame, y él les acaba de decir que no es el romántico, que no es el No, Juaniquea, no. Te digo no, que eso no es el Espíritu Santo que me invistió ahí porque yo no es decía, romántico, el "Ese saludo tan Espíritu bonito, Santo, total sí. fue eso, sí. Claro, total. Pero entonces allí quiero complementar algo. Si ustedes se dan cuenta, desde donde yo había construido esa imagen de amor. Y realmente yo estaba en crisis, ¿por qué? Claro, estábamos desconectados. Y eso, una pareja, se pueden desconectar. Y desconectarse no quiere decir que tenga que acabar. Nosotros con las parejas que Xiaomi, acompañan, dime. y por ahí solo te paro un ratito porque me parece interesante que decían que incluso como que la crisis llegó con ese momento de decir, bueno, hemos estado en la monotonía, en el diario, pero también estaban sirviendo a Dios, o sea, venían en ese servicio a Dios, que Mm. pareciera que si, bueno, estamos sirviendo a Dios, ¿no? ¿Cómo un matrimonio puede estar en crisis? Estamos en el servicio. Pero también, díganme ustedes, si a veces no caemos solamente en un activismo y queda muy fuera lo esencial, que es eso, el amor. Hay veces cambiamos las cosas de Dios por Dios. Así es, nos ponemos a hacer el papel de Marta, como dice en la palabra, y no el de María. A servir, a hacer cosas. Nos descuidamos de nuestra relación personal con Dios y al descuidar nuestra relación personal con Dios, donde comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y creo yo también es que como pensamos, bueno, y porque en la iglesia hacemos cosas buenas, en Ujú. estas cosas en la iglesia olvidamos lo importante. Es que una cosa es lo bueno y otra cosa es lo importante. ¿Qué es lo más importante? Nuestra familia. Nuestro principal servicio es en nuestra familia. Y nosotros hablamos muchas veces, el servicio a nosotros nos ha salvado. A nosotros nos ha salvado porque nos ha mantenido inmersos en Dios, ¿cierto? Pero ha habido momentos en los que hemos tenido que decir, espérate, o sea, eso no significa que por estar en la iglesia estemos perfectos. Ahí fue Mm. descubrir que estábamos en la iglesia y bendito sea Dios, teníamos unos directores espirituales. Teníamos un director espiritual que este hombre fue un pedazo de Dios en nuestra vida, definitivamente. Fue el Señor en vivo y en directo que también nos ayudó a transitar. Y allí me parece muy valioso lo que dices porque claro, es estar en la iglesia, pero estamos en la iglesia rodeados de quién, rodeados de personas igual de necesitadas que nosotros, pero también tenemos que estar en la iglesia rodeados de personas que nos hagan crecer dentro de la iglesia, porque en muchos momentos, claro, la iglesia, el servicio son espacios donde nos ocupamos mucho, pero todos los que vamos, de alguna manera voy a decirlo, sonará como muy, no sé, y es como somos unos, sí, unos heridos del corazón, unos mendigos de amor, unos necesitados también, ¿cierto? Imagínate, yo necesitado, tú necesitado, pero si tú no te rodeas, o sea, además de estos hermanos que somos iguales, pero que tengas personas que sepan un poco más, que te Mm. ayuden también a crecer y a conocer, de un director espiritual, de unos sacerdotes que te puedan acompañar en estos momentos. Claro, Xiomi, discúlpenme, yo quiero hacer una pregunta respecto a esa crisis, como de venía de la monotonía a pesar del servicio. ¿Qué consejo, como para ir sacando de crisis, un consejo? Como qué consejo darían a pareja de novios o pareja de esposos que se sienten así? Como de, bueno, pues ya nos acostumbramos a que es así. Y como que, ¿qué consejo podrían dar? Como de, sea preventivo, o sea, ya en el momento, como de, bueno, reaccionemos a la crisis. Va. Primero, tener una vida de oración. Hablar con Dios de eso, hablar con Dios de eso. Tener una vida de oración no es solamente ir a pedirle salva mi noviazgo, salva mi matrimonio. Además de eso es contarle a Dios cómo me siento, qué pienso, cómo estoy. Así sea lo peor que se me pase por la cabeza, hablar con Dios. Segundo, levantar la mano. O sea, hay momentos de crisis. Miren, hay personas que llegan
a nuestro acompañamiento que vienen diciendo, no, definitivamente vamos a acabar con este matrimonio o no sabemos qué hacer con este noviazgo. Y nosotros que estamos afuera, podemos, les prendemos unas lucecitas y les vamos mostrando el camino. No es tan grave, No es tan grave, sí. no es tan grave. Todo, escuchen, o sea, hay un versículo que es uno de los versículos que más amamos nosotros precisamente en este servicio y es, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué cosas concretas? Levanta la mano. Levanta la mano, pide ayuda. ¿Pide ayuda a quién? A un sacerdote. ¿Pide ayuda a quién? A un acompañante, a un psicólogo, a un acompañante de parejas. Pide ayuda a personas que sepan cómo guiarte, cómo mostrarte el camino, ¿ya? Eh, Otro de los consejos, leer. Ahí sí, Saúl es un teso en eso, o sea, Saúl es un devorador de libros, de parejas, Y en ese punto es tomarse en serio la relación, porque es que así como cuando nos preparamos para ser odontólogo, para ser médico, nos dedicamos a leer, estamos construyendo en una relación de pareja nuestro proyecto más importante. Entonces, por eso es importante leer, bueno, qué pasa en una crisis matrimonial, cómo superarla. Por ejemplo, también un consejo que yo les daría a las parejas que estén en crisis es pregúntense por qué están perdiendo el cariño y la admiración. Eso nunca se puede perder en una pareja. Siempre, bueno, mira, ¿qué pasa? Yo te admiré de novio por esto, estás bajando en esto, trabaja en eso. Entonces, y eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Por la monotonía se comienza a perder el cariño y la admiración y eso no puede pasar. Y otro punto muy importante también es que tengan una buena comunicación. En Estados Unidos hicieron un estudio de parejas divorciadas y les preguntaron cuál había sido la principal causa del divorcio. Y el 84% contestó por una mala comunicación. Entonces, hay que fortalecer la comunicación. Generalmente las parejas, cuando entran en monotonía, ¿qué pasa? No se hablan las cosas básicas. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, hiciste tal cosa, sí, no. Y dejamos de hablar, de tener comunicaciones profundas y significativas. y otra cosa que les diríamos también es, cuiden el entorno. Porque cuando estamos en crisis, una de las cosas que hacemos es, muchas veces es, salimos con los amigos, salimos con las amigas, y claro que los amigos, si son personas que realmente, una de las cosas que decimos en nuestro prematrimonial es, rodéense de personas que amen la familia, que amen el amor, que amen el noviazgo, que tengan claro para qué vivimos ese estado de vida. Pero si yo salgo con mis compañeros de trabajo, con mis compañeras de trabajo, realmente, si no son personas que están en ese, que tengan ese amor por esos estados, es muy peligroso. Porque en un momento de crisis, ¿tú qué quieres hacer? Salir corriendo. ¿Tú qué quieres hacer? Huir de ese momento de conflicto, ay, es que yo necesito tomar aire. ¿Tomar aire? ¿Pero tomar aire con quién? Entonces, otra de las cosas es, cuida tu entorno. Qué lindo. Muchas gracias, hermoso. Yo me pongo a pensar en, como dijiste tú, Xiaomi, yo vengo de una familia donde no había una referencia de una familia, de algo que durara en el tiempo, todo fue con vía de escape, ¿no? Qué importante que es eso, venir de ese modelo de familia. Sí, sí, a veces no todos han podido, pero qué importante que es eso, porque eso es lo que marca la vida de los hijos. Realmente el mejor regalo que le damos a nuestros hijos como papás es el amor fiel que les mostramos tener. ¿Qué pasa con la gente que tiene tanto miedo a pasar por una crisis? Porque yo creo que también las crisis no son malas. A veces podemos decir, bendita crisis que me purificaste. O sea, así. ¿Qué pueden decir sobre eso? Y nosotros decimos que las crisis pueden ser o trampa o trampolín. Y yo pienso que las crisis son necesarias, porque si las sabemos manejar bien, nos enseñan a dar herramientas para superarlas y para salir mejor. Pero hay parejas que a veces se quedan en una crisis y en vez de buscar la salida, ahondan en el problema, ahondan en el problema. Entonces, en la crisis, precisamente por eso hay que tratar de buscar soluciones, de buscar soluciones. Y mira que ese punto es súper importante porque el doctor Gottman, que es uno de los que más conoce de pareja, en los matrimonios hay dos tipos de conflictos, los solucionables y los no solucionables.
Y desafortunadamente los no solucionables o los perpetuos que llama él son el 69%. Y uno diría, "Oh, ¿cómo así que el 69% de los conflictos en una pareja no tienen solución? Precisamente porque tienen que ver con las heridas que traemos, con nuestro entorno familiar, con nuestra personalidad, con las diferencias de género. Y eso ya no lo podemos cambiar. Y por eso nosotros les decimos a los novios, escoja bien, pero cuando usted escoge, usted compra todo el paquete. Usted Claro. no piense diciendo, ay, yo le voy a cambiar eso. No, yo le cambio eso cuando nos casemos, que es un error que comúnmente piensan las parejas, ¿no? Esa adicción que tiene, esa bandera roja que llamamos nosotros, no, yo se la cambio después. Ojo que hay veces no se cambia tan fácil y generalmente no se cambia. ¿Qué hay que hacer entonces en esos conflictos que aparentemente no tienen solución? Saberlos gestionar. ¿Y qué saberlos gestionar? Pues cómo los vamos a manejar de alguna manera que nos deje tranquilos los dos. Les pongo un ejemplo sencillo. Nuestra forma de conducir. Yo conduzco más pausado, más tranquilo. Me gusta seguir las normas de tránsito bien. Ella no es que no las cumpla, pero ella es de las que dice, ay, yo no voy a hacer esta fila. Yo me adelanto y bajo la ventana y le pico el ojo al señor y digo que me deje meter. ¿Ya? Entonces, eso ya lo conocemos. Y Pero eso es privado. yo eso no se lo voy a cambiar. Yo eso no se, pero es un buen ejemplo, mira, muy bonito. Yo eso no se lo voy a Claro. cambiar. Pero cuando tenemos un afán para llegar a una cita, ¿quién le digo yo que maneje? Maneja tú, porque yo sé que esa es la habilidad de ella. Entonces ¿Cómo yo digo, llegamos no, más pronto? maneja tú. Entonces mira esa diferencia, que yo sé que no se la voy a cambiar, pero es aprender a gestionarla y aprender a sacar provecho de una diferencia, por ejemplo. Miren, y hay una verdad. eh, las crisis van a llegar. Ujú. Vamos a tener en la vida familiar y en la vida matrimonial muchas crisis. Y allí yo creo que es muy importante que eso lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque es que como vivimos pensando pues en el amor Hollywood, en el amor Disney, entonces una crisis es el mundo se va a acabar, nos vamos a dejar, o sea, se va a acabar el matrimonio, ya se acabó esta familia. No, Mm. precisamente la primera cosa que es importante, van a llegar las crisis. Y eso nosotros es muy chistoso porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido, yo creo que del 100% de noviazgos que acompañamos, pónganle que el 50% se terminan porque no tienen una solidez, una base sólida. Y al otro 50 que siguen, esa es de las cosas que más les decimos y es, la crisis va a llegar. Así es. ¿Qué es lo importante? Uno, es que en la crisis entendamos que nos amamos. Que estemos en crisis no significa que no nos amemos. Estamos pasando un mal momento, pero somos un par de personas que se aman pasando un mal momento. ¿Y qué vamos a hacer para pasar ese mal momento? ¿Ya? Ese es uno. Dos, vuelvo y repito, yo soy insistente con eso porque hay que orar por esa crisis, hay que pedirle a Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine y que me muestre a mí de manera personal la responsabilidad que tengo frente a esta situación. Porque es muy fácil en una pareja que yo diga, no, es que tú, no, es que tú, es que tú, es que tú, y es que tú, y es que yo qué, porque yo no me puedo hacer cargo de lo que él tiene que hacer, pero yo sí me puedo hacer cargo de lo que yo tengo que hacer. Entonces, que en esa experiencia, porque la experiencia de oración no es solamente una experiencia de rezar, es una experiencia de ponernos en la presencia de Dios para que se cumpla ese versículo que dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando nos ponemos delante de Dios y tenemos eso de estar en Dios y diciéndole, muéstrame, Señor, en esta crisis que tenemos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad? El Señor, que es lindo, suave y tierno, te va a mostrar qué es, qué está sucediendo y tú qué puedes hacer. Qué precioso. Y Hermoso. mira que Dale, dale, por favor, Saúl. Dani decía ahora algo muy importante también de la familia, y es que muchas personas no quieren a veces tener relaciones de pareja porque las experiencias que hay en su familia no son buenas en el matrimonio. Entonces, todos los matrimonios se han acabado, han tenido rupturas, se han separado, o son matrimonios de aguante. Entonces, Xiaomi, por ejemplo, ya decía en su juventud, yo no me quiero casar porque las relaciones familiares de matrimonios en su familia no habían funcionado. Entonces, perdón. Y entonces ella por eso decía, yo no me quiero casar. Los primeros años de matrimonio, cuando teníamos una discusión, yo sentía que ella me hacía comentarios como, ¿y entonces qué? ¿Te vas a ir? Y entonces, ¿qué? Y yo decía, pero porque está pensando como que esto se va a acabar.
y era precisamente esta herida que traía de que las relaciones se podían acabar de un momento a otro. Y yo recuerdo que como a los 8 o 10 años de matrimonio, un día yo le dije en una discusión boba, yo la cogí así por los hombros y le dije, hey, yo, yo nunca me voy a ir, yo nunca me voy a ir. Y ese día fue como haberle exorcizado de ese miedo que tenía de que se acabara la relación y que nunca me voy a ir, porque te amo y cuando nos casamos era construir un sí para siempre. Una historia para siempre. Qué lindo, me encanta. Yo quiero preguntarles en ese momento de crisis, porque claro, esta es una primera crisis que nos cuentan, pero el matrimonio seguro tiene muchas crisis que pueden ser trampa o trampolín. A mí me gusta mucho que la palabra, además de crisis, viene de la palabra como discernir, cernir, depurar, como que la crisis finalmente logra como purificar la situación si se coge como un trampolín y no como una trampa de hundirnos todos. Claro. Pero entonces en el matrimonio que han tenido, pues seguro ha habido muchas más crisis donde sus hijitos ya estaban más grandes. ¿Cómo han tratado esas crisis ya con los niños? Porque, claro, eso se siente, se nota, entonces hablan de la crisis con los niños, es muy espacio solamente de pareja, o sea, ¿cómo han involucrado lo de sus hijos y cómo creen que ya hoy con más como discernimiento, más formación, ustedes recomendarían que habría que hacerlo? Pues mira, nosotros creo que en ese momento, una de las cosas que siempre les hicimos sentir a nuestros hijos, bueno, no, antes de eso quiero decir, una cosa es niños pequeños y otra cosa son hijos más grandes, ¿no? Entonces, pero esto que voy a decir es una generalidad que aplica para cualquier momento de la edad de nuestros hijos o de sus hijos. Y es que sientan que siempre nos amamos, que sientan que siempre nos amamos. Algo que aprendimos, algo que, es más, y ahora que estoy hablando, estoy pensando en qué momento nosotros, y si tú te acuerdas, pues lo dices, amor, y es en qué momento aprendimos que en las situaciones de conflicto que teníamos o de dificultad, asumíamos la responsabilidad y nos pedimos perdón. Y el otro te dice, yo te perdono. Con nuestros hijos, cuando había situaciones de mini crisis con los niños que pelean y que es muy agobiante para los papás, especialmente para las mamás. O sea, yo realmente no nosotros inicialmente queríamos tener 5 y luego pues el Señor nos mostró que nuestros hijitos eran 3, pero yo me pongo a pensar, digo, Dios mío, yo no me imagino más porque emocionalmente yo no hubiera podido emocionalmente con más hijitos. Pero una de las cosas que me agobiaba mucho era eso, era el momento del conflicto entre ellos, que resulta que nosotros pensamos cuando hablamos de crisis y de conflictos, uno se imagina cosas graves, cosas muy desbordadas, pero resulta que no. Hay momentos que se van volviendo como unas mini crisis que demandan de nosotros como papás y que agotan muchísimo. Por ejemplo, el conflicto con los niños cuando están pequeños y tienen hermanitos y todo esto. Nosotros, ¿qué hacíamos? Y es, vamos, a ver, papás nos poníamos y vamos a escucharnos y se van a pedir perdón. Y se van a reconciliar. Y una de las estrategias, la verdad no sé si ahora con la crianza respetuosa sea tan válida o no válida, pero la vamos a compartir. Y es que ellos se agarraban y eso fue hasta la adolescencia. Y los cogíamos y les decíamos, se van los dos para un cuarto y se arreglan. Además, porque honestamente, o sea, yo veía como que el uno le empujaba al otro y que cuidadito, no se pueden tocar. Ahora que están grandes, nos dimos cuenta que sí, en algunas veces se habían coscorroneado el uno al otro, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué les decíamos? Se van al cuarto los dos y de allá salen bien. Ustedes verán cómo se arreglan, si hablan, si se ponen de acuerdo. Y ahora de grandes nos dicen, porque ya los 3 están casados, ¿no? Y ya los 3 tienen sus familias. A veces nos reunimos y nos dicen, pues nosotros aprendimos a negociar en ese espacio, porque a veces es, ¿usted quiere salir de aquí? Sí, yo también. Bueno, entonces digamos que nos arreglamos. Entonces salían y bueno, dale el beso, bésalo. No, usted no se ha arreglado, vuelvo otra vez. Ah, vuelve otra vez. Y entonces, hasta que llegaban y ya, salían, y a veces, ahora nos dicen, nosotros salíamos serios, pero negociábamos. Entonces, creo que los momentos de conflicto a nivel familiar, ¿cierto? Tienen que ser una oportunidad para que nuestros hijos aprendan a transitar por eso. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la vida. ¿Y dónde es la mejor escuela para aprender? Si no con los hermanos y si no en la familia.
Ahora, yo pienso que nosotros como pareja, la verdad, conflictos así graves no tuvimos mucho cuando estaban ellos. Bueno, excepto cuando yo Digamos, me quería separar. excepto ese, sí, y yo pienso que Que eso no lo se dio cuenta. manejamos bien porque pues, si yo no sabía, los hijos menos. Entonces, pero siempre, siempre en la casa hubo como transparencia en ese nivel de cuando había alguna dificultad, como que ellos les decíamos claramente si estábamos de pronto molestos por algunas circunstancias. Tratábamos de no involucrarlos mucho a ellos en el conflicto como tal. Y yo pienso que ellos siempre vieron, y eso es un consejo para los papás, vieron en nosotros unidad. Unidad, o sea, en permisos, en todo, siempre éramos, primero nosotros tomábamos las decisiones, las comentábamos y ya les decíamos a ellos, bueno, vamos a manejar esto de tal manera. Si en algún momento Xiaomi decía algo que yo no estaba de acuerdo, no la desautorizaba delante de ellos. Claramente yo le decía después, oye, se te fue la mano con esto, o no pienso que no lo manejaste bien, o al contrario, pero siempre nos íbamos en bloque. Y yo pienso que ellos se acostumbraron a ver esa unidad siempre en todas una de las discusiones. Yo pienso que había momentos en que podrían pensar, ve, mis papás están como serios, deben de ser que están discutiendo, pero sabíamos que los dos manejábamos unidad y bloque. Y yo pienso que en eso es muy importante ese mensaje para los papás. Mire, cuando hay una pareja sana emocionalmente, vamos a tener hijos sanos emocionalmente. Pero si nosotros como pareja estamos desconectados, estamos mal, los primeros que llevan esa consecuencia son nuestros hijos. Y ellos lo notan, ellos lo perciben. Entonces ahí es donde comienzan a decir, ah, no, más bien yo le digo a mi papá o le digo a mi mamá. Claro. No, aquí el que manda a mi mamá, mi papá o la que manda a mi mamá. Entonces, eso los hijos lo perciben. Entonces, yo pienso que el mensaje grande aquí es tener unidad como pareja, manejar un mismo lenguaje en todos los sentidos, en correcciones, en ser amorosos, en premios, en castigos y bueno, castigos podría ser, no sé, no ver una película, no prendes el computador, bueno, ya cada familia lo definirá, pero ir en bloque y ir en unidad en eso. Y aquí hay una cosa que me parece importante en un concepto que acaba de decir Saúl, y es que dijiste estar bien, o sea, a lo que me refiero es ser una buena pareja no significa ser, Sanos. no sé, Sí. ser sanos emocionalmente, ese fue el concepto, pues, se me había olvidado. Ser sanos emocionalmente no significa ser perfectos. Ojo, porque en este momento donde la perfección es como eso que todo el mundo le apuesta, no, o sea, vamos a ser imperfectos toda la vida. Estamos en camino de perfección. Entonces, ¿de qué se trata ser sanos? De hacerme cargo, de hacerme cargo, emoción, de si yo necesito vivir un proceso personal, un acompañamiento psicológico, psicológico, necesito tener un director espiritual, necesito vivir una consejería, pues asumirlo y hacerlo, y es hacerme cargo, y hagámonos cargo. Esa es una. Dos, consejos, pero así, Saulito lo decía, unidad, pero además de unidad, miren, una de las cosas que está sucediendo es que los papás, llámese mamá o papá, en los momentos de crisis, sus hijos son el trofeo. Y resulta que no, o sea, así no estemos de acuerdo. Hay momentos en ese tiempo, ¿cierto?, de que les contamos de esta crisis, el que dijera blanco, así yo no estuviera de acuerdo y estuviera seria con él, y estuviera distante, y estuviera pensando que el matrimonio, pues blanco es blanco y nos vamos porque es el beneficio para ellos. Necesitamos sacarlos de este conflicto. Es más, además, ¿por qué? Porque en nosotros ellos están aprendiendo cómo se construye una pareja. Claro. Entonces, ellos sabían que estábamos serios. ¿Estás brava? Estoy brava, ya, pero no los involucraba, pero no, y si ellos trataban de sacar provecho, porque los chinos son súper hábiles, ve y le preguntas a tu papá, ah, pero ¿cómo así? Pues, o sea, como si están bravos tú, ¿por qué no me dices, cierto? Yo no. Ve y le preguntas a tu papá, porque aquí las decisiones las tomamos los dos. Espérate, hablo con tu papá y decidimos juntos. Es completamente cierto. Ese afán por querer llevar matrimonios, vidas perfectas, nos está desgastando, ¿no? Y eso no queremos dejar a nuestros hijos, esa idea, falsa idea de que somos perfectos. Más bien, qué bonito que es que nosotros podamos dejar a nuestros hijos ese ejemplo de estamos luchando por nuestro matrimonio, pero estamos luchando, ¿no? Estamos luchando. Y aquí nos vas a ver, a veces con poca cara de buenas gentes y otras veces
con el amor infinito, pero siempre juntos. O sea, me encantó, si me dijiste, pasar por una crisis no quiere decir que se haya acabado el amor, que es primero lo que pensamos, ¿no? Que decimos, se acabó el amor, por eso ya estamos mal. No, pueden haber un montón de otras cosas detrás y el amor sigue intacto, solo hay que remover un poquito. Me hiciste acordar en este instante no me acordaba porque cuando estábamos hablando de que íbamos a hablar, de cuál crisis íbamos a contar, se me acabó de iluminar el bombillito. En pandemia tuvimos una crisis y pues ya pandemia, nuestra hija menor tenía 20, ¿hace cuánto fue la pandemia? Como 23 años, 24 años, y un día pues por el encierro, no, ¡ay, no, yo no me aguanto más! ¡Ah! Me acuerdo tanto que nos quedamos en el carro y ella y yo, pues, o sea, los dos estábamos serios. Yo, no, ya no puedo más. ¡Guau, guau! Y ella siempre es psicóloga, nuestra hija es psicóloga, qué risa, y siempre tiene que decir algo. Ya se quedó en silencio y me dijo, mami, además que es la primera vez que yo con uno de nuestros hijos mayores, o sea, nunca utilicé nuestros hijos para desahogarme, para contarle nada, que esa es otra de las cosas importante. Los hijos no son para desahogarse, no son para contarle los problemas, nada, absolutamente. Los hijos no tienen que entrar en ese rol. Y en esa ocasión, claro, yo, ¡guau! Y ella dice, mamita, no sé qué decirte, pero voy a orar por ti. Además, estaba en ese momento de rebeldía, como de Dios sí, pero de pronto no. Y entonces se baja y me dice, ¿qué hizo ella? Llamó a sus hermanos viven fuera del país, en esa época ella vivía con nosotros y ahora ya está casadita, vive en Bogotá, y llamó a sus hermanos y les dijo, mis papás están mal, así que por favor, a partir de ahora nos vamos a reunir los tres a orar por mis papás. Y empezaron ellos tres, nosotros nos dimos cuenta y no después se reunían a orar por nosotros. Ay, qué lindo. Bellos. Entonces, de eso se trata, construir familia, de que no somos perfectos, Estamos en camino a estamos la en perfección. camino. Claro. Qué precioso, me encanta esto que nos han compartido y aparte siento que el tiempo se nos acaba, pero yo quiero hacerles una pregunta en el acompañamiento que han tenido con parejas. ¿Cuál ven ustedes? Claro, ustedes vivieron el primer ataque como en la monotonía, no había comunicación, entonces nadie sabía que se vivía, pero actualmente, ¿cuál sienten que es el mayor ataque que ustedes ven en las familias, en parejas? ¿Cuál es el mayor ataque que ven que hay? Yo diría varios. Bueno, uno es, como le decía ahorita, la mala comunicación. Mala comunicación, eso es de todos los días, pues que y a veces no son ni problemas graves, no son ni graves. Y ahora que Dani creo que era la que decía, porque ellos piensan, llegan como con esa opción, ya no venimos a separarnos, esa es nuestra última opción. Y siempre les hacemos esa pregunta, de 1 a 10 lo van a escribir en un papelito por aparte, ¿cómo está el amor del uno hacia el otro? Porque si nos dicen 2, pues uno dice, no, pues ya esto está, ahora sí ya se acabó el amor, pues como que algo muy grave está pasando. Y para sorpresa de ellos mismos, ahí ves, se ponen 8, 9, 10, 10 y 10. Entonces, bueno, hay de dónde trabajar porque todavía hay amor. Entonces, primero, falta de comunicación. Yo diría, segundo, la monotonía. La monotonía es algo que acaba mucho también las relaciones de pareja. Tercero, que es muy común desafortunadamente, la ausencia de Dios en las relaciones de pareja. Si a nosotros nos preguntaron ustedes cuál ha sido el secreto para estos casi 35 años de matrimonio, haber puesto a Dios en la mitad de nuestro matrimonio cuando teníamos 1 año de matrimonio. Una vez más, yo diría que desde que nos casamos, el Señor por misericordia, el sacerdote nos hizo repetir una oración que decía algo así como que le diéramos el control de nuestras vidas a Dios y nosotros le hicimos desde el corazón y yo pienso que Dios se lo tomó en serio. Entonces yo pienso que de ahí el Señor comenzó a entrar a ser parte de nuestro matrimonio. Entonces yo pienso que la otra dificultad es que muchas parejas, un gran porcentaje tienen ausencia de Dios ahí en su relación. Y como dice la palabra en Eclesiastés 4:12, una cuerda de 3 hilos difícilmente se rompe. El poner a Dios es casi que una garantía de que ese matrimonio se va a fortalecer. A mí me gusta mucho decir que cuando construimos sobre la roca, la palabra lo dice, ventas van a llegar, pero no se va a caer la casa. No dice la palabra que no van a llegar las tormentas, van a llegar. Claro. Pero como hemos construido sobre roca, va a pasar la tormenta. Entonces el tener a Dios en la mitad es clave. Yo complementaría que
no priorizamos. El no priorizar nuestra relación, los matrimonios no priorizan y como no priorizan, no hablan. Y como no priorizan, no se conectan. Y como no priorizan, se desconectan. Y creo que una de las cosas es, si tú me dices, ¿cuál es mayor? La comunicación, pero evidentemente para comunicarse necesitamos tiempo. Pero varias parejas llegan y nos dicen, pero es que no tenemos tiempo. Yo le digo, perdón, si a ti te dicen que tienes un cáncer en este momento y te tienen que hacer una quimio, una radio, tú vas a tener que tener tiempo. Y en este momento creo, y es más, no tiene que ser en un momento de crisis donde tenemos que sacar el tiempo para poder hablar. Ese momento es desde ya, es que la familia, miren, 34 años que tenemos nosotros, sueña, uy, un mundo. No sé a qué horas, es como si la vida de familia se nos hubiera ido entre las manos, pasa en un instante. Entonces, si tú nos preguntas, vale, yo diría, la falta de tiempo nos está impidiendo comunicarnos y conectarnos. Hermoso, hermoso. Dani, perdóname antes de que hagas la pregunta. ¿Ustedes Dale, tienen dale. como un momento de, no sé, dedican en la semana sí o sí una cita juntos o al mes, algo como para dar ideas a las parejas? Sí, de hecho creamos precisamente para nuestro curso una estrategia que se llama MAC, o sea, además una memotecnia genial porque es MAC, como el Mac, Sí. M-A-C, momento de atención concentrada. Y ese momento de atención concentrada tiene primero un acuerdo donde nos vamos a sí o sí a tener una cita semanal el mismo día a la misma hora para generar un hábito y para que ese espacio sea tan sagrado que nadie lo ocupe, nada lo ocupe. Nos invitan a comer, nos invitan a lo que... No, a esa hora yo no puedo porque a esa hora yo tengo el Mac. Uno. Perdona, y nosotros les decimos a las personas que así como en las empresas hay comités de gerencia, comité ejecutivo, que es para tomar decisiones importantes, pues que nuestra principal empresa es nuestra familia y que entonces hay que sacarle ese tiempo de 2 horitas para tener el MAC, ese momento donde vamos a tomar decisiones importantes. Y segundo, les proponemos que cada uno escoja un tema y que ese tema sea un tema en el que de manera individual, en un momento antes, previo a ese encuentro, pueda identificar cuáles son las emociones y sentimientos que transita a través de ese tema. La economía, estoy estresado, angustiado, ¿por qué? Por A, por B, por C. Y allí que diseñe previamente la forma como le va a transmitir eso a su pareja y que lleve una propuesta. O sea, que prepare Luego, la reunión, como que llegue exacto, preparado. planea la reunión, claro, porque es que cuando yo voy sin planear la reunión, resulta que yo te voy a hablar de la economía, pero mi mensaje ese día va a transitar por la emoción que lleve ese día. Si tuve un día regular, mal, a veces uno de los problemas de comunicación que tienen las parejas es que dicen tantas cosas, pero no dicen lo que tienen que decir. Y dice, pero es que no te entiendo qué es lo que me estás diciendo, pero si yo planeo, pero si yo me tomo el trabajo de decir, venga, yo qué es lo que quiero decir. Yo quiero decir que yo quiero, en economía, quiero empezar a mercar en tal parte por esto, por aquello. Eso es lo que tengo que llegar a decir. ¿Y cómo lo voy a decir? ¿Y cómo voy a convencer a mi esposo o a mi esposa de que esa es la necesidad que tengo? Y el día del encuentro, la idea es que son 2 horas, apagado el celular, tú tienes una hora para que tú expongas tu tema y para que hablemos de ese tema que tú llevas y yo tengo una hora para que yo exponga mi tema y que transitemos juntos y lleguemos a unos acuerdos. Les decimos, ese tiene que ser un espacio seguro. Si vemos que nos estamos poniendo como medio enojados, como que la cosa se está poniendo tensa, apagamos. Terminemos, vámonos a comer un helado, dentro de 8 días volvemos a hablar. Porque una de las razones por las cuales las parejas no tienen esos encuentros es porque hablar, ay no, qué pereza hablar, eso es un problema, eso es un rollo, es una pelea. Entonces no, y es que podamos tener la posibilidad de que tengamos un espacio seguro y sellamos con una oración. Ese es el espacio que proponemos nosotros. El MAC. Me encanta el Mac, me encanta, y me encanta eso de ir a, te voy a exponer el tema, o sea, así de importante, Prepararlo. porque es una empresa, sí, sí, sí. Acá hay una pregunta y sí me parece súper
buena, porque dice, en caso de que los matrimonios que tienen hijos pequeños y no puedan como, quien pueda cuidar a los hijos, ¿cómo hacen esa cita? Perfecto. Varias cosas. Una, después de que los chicos se acuestan, ay, pero es que las rutinas son muy largas, estamos muy cansados. Ah, bueno, podemos partir el Mac. Un día tú, cuando tenemos niños chiquitos, igual vamos a estar en casa, no nos vamos a mover para ninguna parte. Entonces, no sé, el lunes es tu tema, el martes el mío. Dos, vamos a levantarnos un poco más temprano. Tres, vamos a hablar con los chicos allí. Vamos a propiciar un espacio. Nosotros proponemos 2 horas, pero ojo, necesitamos adaptarnos a las realidades. Los que tienen niños chiquitos, lo decimos porque nosotros lo hacíamos. O sea, ellos apenas se dormían, listo, vamos a charlar y vamos a hablar 1 hora porque tenemos mucho sueño y nos tenemos que acostar a dormir porque el bebé se despierta, porque, en fin, pero vamos a hablar. Sí o sí vamos a hablar. Y va a hablar no solamente de las cosas logísticas que vamos a solucionar, el dinero, no, ¿cómo te sientes? A veces es un momento para decir, oye, ¿y tú cómo te sientes? En nuestro último Mac, nosotros, o sea, estábamos como estallados los dos y vení, pero es que no hablemos de cosas, de qué tenemos que hacer. ¿Tú cómo te sientes? Y cuando yo sé el otro cómo se siente, digo, claro, ya sé por qué está reaccionando de esa manera. Claro. Entonces es buscar, es una herramienta, pero busquémosle. Ni siquiera tener hijos chiquitos es una excusa para que no tengamos ese espacio. Ya no puede ser, no podemos estar 2 horas, pero podemos estar una, pero podemos estar media. Vamos a tener un encuentro en media hora, tú y yo, donde vamos a hablar de nosotros. Hermoso. Me encanta. Ay, oigan, no, me encanta esto que nos han compartido. Yo quiero saber que nos cuenten un poquito más ustedes qué tipo de acompañamientos hacen, porque ya nos han mostrado estas ideas y herramientas tan chéveres que tienen y que le cuenten a las personas que están acá y que luego ven este video después que lo subimos a nuestro canal de YouTube para que los que preguntaban, siempre en el canal de TEOAP se suben estos testimonios. Cuéntenos un poquito más cómo encontrarlos, cómo ubicarlos, qué acompañamientos hacen. Va. Bueno, tenemos nuestro Instagram que es Xiomi y Saúl. Allí la idea es que ahí está nuestro número de contacto para que las personas que deseen esto que vamos a decir a continuación, pues allí nos pueden contactar. ¿Qué hacemos? Hacemos acompañamientos de matrimonios y de noviazgos y de acuerdo a la necesidad puntual que tiene la pareja, diseñamos talleres personalizados para esa situación particular. Hay un plus que tenemos, es un regalo de Dios, muchachas, o sea, ni crean pues que esto es don de Dios, y es que todos los acompañamientos los hacemos juntos. Cuando es de pareja, siempre estamos los dos y es muy chistoso porque escribo yo aquí que se vean tal película y Saúl dice, yo les sugiero que se vean tal película. Yo digo, no puede ser, mira, está aquí. Unidad de espíritu. Y es maravilloso el plus, ¿por qué? Porque es que un hombre se siente y una mujer se siente a ver la perspectiva masculina, perspectiva femenina. Entonces, hacemos acompañamientos en ese sentido. Hacemos acompañamientos individuales de personas que hacen parte de esas parejas. De pronto, a veces, las parejas necesitan procesos de sanación, procesos de acompañamiento particular de temas muy puntuales. Entonces lo que hacemos es Saúl acompaña a los hombres y yo acompaño a las mujeres en la medida que se considere necesario. Tenemos un prematrimonial que se llama Un amor para la historia. Es un curso de preparación para el matrimonio, pero no necesariamente solo sirve para el matrimonio. Es un curso de preparación para vivir el matrimonio. Tenemos matrimonios de 2, 3, 5 años a quienes les damos el curso porque no saben de qué se trata un matrimonio y cómo vivir el matrimonio. Esos cursos y esos acompañamientos son presenciales o virtuales, o sea, no necesariamente son presenciales solamente, también trabajamos virtual. Y adicional a esto, pues tenemos el regalo de Canal de YouTube. tenemos un un canal de YouTube también donde compartimos. Ese canal surgió como un sueño de antojar a las personas de tener un amor para la historia. Miren, cuando uno piensa en un amor para la historia, por eso se llama así, por esa anécdota que les contamos de nuestra crisis, todos estamos llamados al amor. Esa es nuestra mayor vocación. Y el amor siempre va a ser historia.
cuando nosotros nos sentamos con una persona o con una pareja, tienen una historia de amor. Entonces, en ese canal lo que estamos haciendo es compartiendo testimonios de parejas comunes y corrientes. Cuéntenos cómo se conocen. Ay, Jesucristo. Cuéntenos cómo se conocieron, cuéntenos su historia, ¿ya? Y en eso de ver la historia, es ir viendo cómo Dios va entretejiendo el amor para que encontremos el propósito de tenernos juntos, ¿ya? Em, Tenemos también acompañamientos para personas solas y solteras, porque las personas solteras y las personas solas tienen un vacío profundo. Precisamente hay muchas personas que creen que solamente se pueden realizar cuando tienen una pareja y resulta que Ujú. no. Y mientras estás soltero y mientras estás solo, qué delicia poder disfrutar de ese momento de tu vida. Entonces también hacemos acompañamientos y pues damos cursos virtuales. De hecho, ahora la próxima semana vamos a tener un curso Dos. para mujeres, en 2 semanas. Un curso para mujeres. Dijimos, a propósito del mundial, las mujeres no soy tan futboleras y la idea es que vamos a hablar, Mientras los hombres vemos fútbol, las mujeres reciben un tema. vamos a tener 2 noches donde vamos a compartir un espacio acerca de cómo el trabajo es nuestro refugio y cómo muchas veces el trabajo también rompe nuestra relación familiar, independientemente de si son solteros o casados, y cómo a través de esa múltiple ocupación nos desconectamos de lo más importante. Entonces vamos a tener 2 nochecitas allí. Eso es lo que hacemos. Acá dicen, estoy soltero, pero hasta esto me ayuda a planear y prepararme mejor para el futuro. Qué bonito. Qué Qué lindo bonito. que Pero nos ayuda. Por ahí, Eh, por ahí vi que alguien preguntaba que qué le sugeríamos de lecturas. sí. Mira, hay varios libros para pareja, por ejemplo, Las 4 estaciones del matrimonio, de Gary Chapman, Los lenguajes del amor de Gary Chapman, hay un libro que se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja del Dr. Gottman, y un libro, un bestseller que es La palabra de Dios, ahí está el manual del fabricante y ahí encontramos respuesta a todo. Y o sea, un libro espectacular, Sé Devoto, del doctor Bob Schurt, especialista en sanación interior. Todo de- O sea, todo lo que él escribe y es realmente ese libro de Sé Devoto es, 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 mm, es poder ver la experiencia del matrimonio en la profundidad, cómo lo puede vivir uno en su esencia, es maravilloso. Ese para mí es un hit. Qué bonito. Hermoso, nos encanta. Solo tengo una preguntita. ¿Qué pasa cuando se transita una crisis de pareja y la otra persona no cree en Dios, ¿no? Algo puede pasar porque a la final hay muchos matrimonios donde quiere el uno salvar, pero el otro quizás no lleva esa misma creencia. ¿Cómo han podido aconsejar ahí a las parejas? Esa es una muy buena pregunta, porque es supremamente común eso. Es muy común eso y nosotros lo que les decimos, generalmente cuando pasa eso, es el que está cerca de Dios el que viene a pedir ayuda. Claro. Nosotros les decimos es, mira, te toca a ti con las rodillas salvar este matrimonio. Y de hecho ahí quiero contar un testimonio cortico. Cuando todavía nosotros no estábamos en pareja, sirviendo con parejas, conocimos una pareja que ya estaba pasando por dificultades y le era infiel, la trataba mal, tenían 2 hijas grandes y era una mujer de iglesia y yo decía, ella no se merece esto. Y yo le dije como que, no, tú no te mereces esto, como que, no sé, como que busca otra opción, casi como insinuándole, nunca se lo dije como que sepárate. Mm. Pero yo decía, no es justo Pero con ella. nosotros nunca decimos Sí, eso, ¿no? O sea, pero yo decía, pobrecita, yo decía, no, pues es que le era infiel pues así de frente. y la Y maltratamos. Dios me tapó la boca porque ella era una mujer de oración y de rodillas, ella salvó ese matrimonio. Y en la práctica, ¿qué fue? Que la mamá de él se enferma, la mamá de él se enferma y ella le sirve a la suegra, que entre otras no la quería a ella, y la sirve con un amor y la acompaña hasta su lecho de muerte. Y él, cuando ve que esta mujer, su esposa, ama tanto a la mamá de él cambia completamente. Y ahorita los dos son un matrimonio de Eucaristía diaria. Entonces yo decía, ella como con su oración salvó su matrimonio. Mi consejo sería ese, que esta mujer ore y que pida ayuda, y que ore mucho sobre todo por él para que cambie. Yo diría además de eso es que a veces creemos
que ser de Dios necesariamente es precisamente no tener una experiencia eclesial. Y resulta que nosotros se nos olvida que muchos, y creo firmemente, se me están viniendo así como ráfaga parejas, así como lo que tú estás diciendo, una pareja que atendimos esta semana, incluso una situación muy difícil y como eh, la, yo diría que el amor salva. El amor salva. ¿Qué significa eso? Hay formas, nosotros muchas veces las mujeres o los hombres que son de Dios, que quieren evangelizar a sus parejas desde la doctrina, pero es que la principal doctrina de todas, ¿cuál es? El amor. El amor. Ama. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y lo que yo le diría, lo que les decimos a esas parejas es, cuando viene alguien que es de Dios a pedirnos ayuda, les decimos, ¿qué haría Jesús con tu esposo? ¿Cómo trataría Jesús a tu esposo? ¿Qué haría Jesús? Evidentemente, y la misma iglesia, hay unos casos muy puntuales a través de los cuales dice hasta aquí, ¿cierto? O sea, por cuidado de la persona, por integridad, por dignidad, ¿cierto? Pero en la medida en que no esté en juego tu dignidad, ni tú estés en peligro, ama. Porque hay una verdad que no se nos puede olvidar. Al final, nos van a preguntar por quién. Y que a mí me pregunten por Saúl. Y que él se haya sentido tan amado y que a través de ese amor yo haya podido contribuir a su salvación, eso es lo que cuenta. Entonces yo digo, a ver, y ahí es donde viene lo que les decíamos antes, es que el amor en pareja es sobrenatural. Uno no puede amar con el amor de uno, olvídense, eso se acaba. Entonces es ama. Él no es de Dios. Muéstrale a Dios con tu amor, con tu delicadeza, con tu ternura, con tu frescura. Y yo, o sea, era la frase que les decíamos, ese versículo donde para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios dice que al que toca la puerta se le abre, que el que busca encuentra. Yo le tumbo la puerta a Dios a punta de oración, pues aquí te entrego mi esposa, aquí te entrego mi esposo. Ahora, no hay una generalidad. Creo que es importante, y esto es importante porque como esto queda en redes y las personas dicen, no, entonces hay que, no, espérate, es importante ver lo particular de tu caso para poder hacer una guía y poder decir, ama, porque tu amor, tú eres el evangelio que está leyendo tu esposo, o de pronto el único que va a poder leer. Precioso. Sí, sí. Bueno, Mira, Vale dice, precioso, tan linda. Hermoso. Pues yo todavía no estoy casada, pero siento que me dan muchas herramientas muy lindas. Me han parecido hermoso Y mira que conocerlos y escucharlos. por eso el matrimonio es un sacramento, por lo que tú acabas de decir, es un sacramento de servicio. Porque a través del testimonio de parejas, la idea es inspirar a otros para que digan, ay, yo también quiero casarme, porque así es. qué chévere, vale la pena, porque desafortunadamente la juventud hoy en día no lo quiere hacer, porque dicen, no, ¿para qué nos vamos a casar para separarnos? No, porque nos estamos acostumbrando a relaciones pasajeras, relaciones líquidas, relaciones desechables. El mundo nos vende ese mensaje de que no, esto, si no le funciona, tranquilo, ya, déjela. Y no, no debe ser así. Y por eso una de nuestras banderas es vamos a poner el amor de moda. Sí. Además, curiosamente, nosotros, como hemos servido tanto tiempo con jóvenes, seguimos con jóvenes, acompañamos matrimonios jóvenes, casi que toda la gente que acompañamos o los lugares o los grupos a los que nos invitan a dar charlas son grupos de jóvenes y nuestro objetivo es vamos a poner el amor de moda, porque todos podemos hacer un amor para la historia. Ay, amén. David, Qué gracias. bendición tan grande, pienso en sus hijos y pienso No. en sus nietos, porque ustedes están salvando muchas generaciones, ¿no? Y eso es... Ay, pero están grande llorar. poniendo, están poniendo el amor de moda. Y no es de poner el amor de moda afuera, es en casa. Claro. Empecemos por ahí. Y yo creo que además como mensaje final siento que cada uno siga construyendo su relación con Dios, porque ahí es donde uno descubre que Dios, lo que decía la primera lectura de hoy, es que Dios no nos ama por nuestros méritos, o sea, Dios nos amó porque quiso
Y así es la relación en la pareja, no me tengo que ganar el amor, sino te amo porque quiero amarte, porque recibo el amor de Dios y te quiero seguir amando y nuestros hijos aprenden eso, que no tienen que hacer algo para que les demos más amor o no. Te amo porque eres mi hijo, pero eso viene de descubrir la relación con Dios, de un Dios que me ama sin pedirme nada a cambio, sino solo porque quiere, porque está loco de amor. Entonces, Yo bueno, qué lindo. me encantaría, como decían a los primeros cristianos, cómo se les veía y decían, wow, cuánto se aman, ¿no? Mírenlos cómo se aman. Mira cómo se aman y qué lindo que cuando lleguen a nuestra casa, tal o cual persona, todos que entren a esta casa digan, wow, mira cómo se aman, ¿no? O sea, que eso sea, por eso, a poner el amor de moda en casa, para que el que entre diga, wow, mira cómo se aman. Y mira que Qué era un lindo. mensaje que Juan Pablo II promocionaba mucho. La vocación de toda persona debe ser el amor, el amor. Y San Juan de la Cruz, también un santo carmelita, lo decía. En el Al atardecer final de la... nos examinarán en el amor. Nosotros cuando vamos a charla les decimos, mire, la pregunta del examen final, cuando estemos cara a cara frente a Dios, ya la sabemos. Nos van a preguntar, no nos va a preguntar es qué títulos trajiste, cuánto dinero acumulaste. No, nos va a preguntar es cuánto amaste. Entonces tenemos que hacer esa vocación práctica en el día a día. Y me parece divino y me encanta que estemos cerrando así, es sobre todo cuánto amaste en casa. Cuánto amaste en casa. Eso es porque es muy fácil amar la gente afuera y es más difícil amar la gente adentro, pero de eso se trata. Se trata el camino de nosotros como cristianos, ¿cierto? Es precisamente, miren, es que a veces, era lo que decía ahora, el único evangelio de pronto que a veces muchos de nuestros hijos, nuestros papás, nuestros esposos van a leer es cuál, el que nosotros llevamos a casa. Entonces, que se nos note el amor. Amén, amén. Sí, Samuel, sí. Yo tengo una frase que me encanta, que leí, no sé en qué libro leí, de una mística, y es, nosotros somos el perfume de Dios en el mundo. Así Que es. seamos un perfume de Dios en el mundo, un perfume agradable, el perfume del amor. Sí. Amén. Amén. Con Vale siempre cerramos nuestros lives preguntándoles una cosa. Y les voy a hacer la misma pregunta a ustedes, porque al ser abuelitos o ser papás, ¿cómo hubiera cambiado su vida personalmente si es que sus papás hubieran usado una aplicación, una herramienta como Teo, cuando ustedes eran pequeñitos? No, pues imagínate, qué bueno conocer de Dios desde chiquiticos. Mm. Y eso le decimos muchos a los jóvenes cuando que hubiéramos querido conocerlos más jovencitos, de 10, 12 años, 5, y ver a nuestras nietas cuando que la utilizan. Yo digo, qué bonito, nuestra nieta que vive en Bogotá, nuestra hija psicóloga canta en Eucaristías y canta en retiros, y nuestra nieta está jugando con sus muñecos y es cantando canciones de María o canciones de Jesús. Entonces, todas estas herramientas son vitales para los muchachos hoy en día porque el mundo nos bombardea antes de otras cosas diferentes. Entonces, qué bueno que alguien le haga contrapeso al mundo con estos mensajes de Dios, de amor, de la familia, de la unidad. Están haciendo una labor muy bonita y la verdad, felicitaciones. Yo creo que mi vida hubiera cambiado en todo, en todo. Ay, tengo ganas de llorar. En todo porque yo tuve una abuela que me habló de Dios, pero yo le he dicho, yo muchas veces le digo a mis hijos y le digo a Saulito, yo soy de este momento, yo soy de esta época, yo soy súper visual, yo soy súper auditiva, entonces yo me hubiera embelesado, yo hubiera querido, o sea, yo conocí el amor de Dios a mis 24 años y si yo hubiera tenido esto a mis 2 años, que es que son nuestras nietas que los empiezan a tener, yo creo que muchos dolores que tuve en la vida se hubieran evitado. Así que yo, cuando les contamos que nos habían invitado, decía, ay, sí. Bueno, una de nuestras nietas ya salió en un video de ustedes, que es una de las... y la otra, cuando, sí, ella duerme con eso, yo, ay, qué maravilla, qué dicha, qué emoción, porque creo que, de hecho, me acordaba cuando los niños estaban chiquitos y lo que existían eran cartillitas y yo iba a todas las librerías católicas y me compraba todo de muñequitos y todo, así que ustedes son guau, y mi vida hubiera cambiado radicalmente. Ay, qué lindos.
Qué lindo haberlos escuchado, de verdad les agradecemos mucho este tiempo que dedicaron para contarnos el tesoro, porque su historia es un tesoro. Entonces, gracias por habernos abierto esa ventanita de la familia de ustedes, del hogar de ustedes. Gracias también por los consejos que nos dejan. Y ya saben que los pueden seguir como @Xiomi y Saúl, y los buscan también en el canal de YouTube Xiomi y Saúl. Ahí los pueden encontrar. Y también, si quieren consejería, acompañamientos personales, de pareja, pues ya saben que les pueden escribir. Gracias por haber estado con nosotros en este live. Dani, no sé si quieres decir algo más. Nada, les abrazo, les doy gracias por usar Teo y gracias por haber aceptado esta linda conversación con nosotros. Nos han dejado mucho y que se sigan eligiendo, Xiomi y Saúl, que sigan cambiando la vida de muchas personas. Muchas gracias. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Y que ustedes también sigan cambiando la vida de muchas personas. Quedamos con el compromiso. Ustedes oran por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Así será, así será. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga. Abrazo. Chao. Chao.